biopolítica vamos a hablar sobre, sí, la pirámide enterrada más antigua del mundo. Esto eh, desafía toda la historiografía actual. ¿De dónde salió esto? Así, ¿cómo fue que esto se hizo? Es una pirámide. La gente usa esa pirámide. Tiene sus campos de cultivo en esa pirámide. ¿Dónde? En una de las islas más pobladas del mundo. Ahí. En verdad es un antiguo templo. Sí, vamos a verlo acá. Vamos a ver qué pasó aquí. Esta es la pirámide. Vamos a ver. Esta es la pirámide de Gunung Padang. Así se llama, Gunung Padang. Sí, está en Java Occidental, en Indonesia. Es conocida como la montaña de la iluminación. Durante décadas se pensó que era una colina volcánica. Sabemos que el sitio es un sitio volcánico. Pero mm, estudios recientes revelan que es una pirámide prehistórica de múltiples capas. La pregunta es, ¿cómo hicieron eso en la época prehistórica? ¿Cómo fue que lo hicieron? Sabemos que existió un Japón del Egeo en la zona de Asia, en la zona de Turquía, en el Mediterráneo del Egeo, en el Mediterráneo. Sabemos eso. Hemos hablado aquí del Japón del Egeo, de esa zona del Egeo, que también era una isla, que era, bueno, en el Egeo, que es un sitio marítimo, era una isla en forma de pirámide que fue adoquinada, fue cubierta con cierta mampostería y en ese sitio había tecnología de punta para la época. La gente iba para conseguir tecnología de punta, cosa que ellos no podían hacer. Los lugareños no podían hacer, como palas, herramientas de labranza, azadones. Tenían que ir a esa isla del Egeo para conseguir esas herramientas. Y así ellos crearon la civilización. Eso ya se sabe. De eso hemos hablado aquí en Real Política. Bueno, acá tenemos otra pirámide, pero esto no está encima de un lago, encima de un mar. No es una isla en un mar, es una pirámide sobre una isla, en un promontorio de una isla. Eso es, pero también es una pirámide. La pregunta es, ¿hubo aquí alta tecnología para la época que ayudó a la gente a poder crear civilización? También aquí hubo otro foco civilizatorio, mm, porque hay cosas que no se dicen mucho en la historia, pero estamos aquí descubriéndolo. Esta pirámide prehistórica tiene múltiples capas, con una historia que podría remontarse a más de 25.000 años atrás. La gente hace 25.000 años podía hacer esto, y ahora, en el siglo XXI, ha quedado esto de esta antigua pirámide. Bueno, ¿cómo fue? En 1896 se menciona a Gunung Padang en informes geológicos. En 1915 se describe como un cementerio antiguo. En 1979 los campesinos locales redescubren las terrazas de piedra. En 1985 se realizan trabajos de restauración. En 1998 se le declara Patrimonio Cultural Provincial. En el 2014 es elevado a Patrimonio Nacional de Indonesia. Las terrazas están divididas por escalones de 50 centímetros y 1 metro, adornadas con alineaciones de rocas columnares de andesita basáltica. Acá puedes ver esto es lo que queda. Aquí está. Mm, Hay menhires, es decir, esas piedras megalíticas, que lo puedes ver. ¿No? En Stonehenge también hay menhires. Aquí también hay menhires. Y muros de piedra que delimitan espacios, creando un anfiteatro natural con vista al volcán activo Gede Pangangro. O sea, ¿qué estaba pasando aquí? Hace 25.000 años. ¿En verdad existía una civilización y algo pasó y tuvimos que empezar otra vez de nuevo? ¿Hubo un reseteo antes? La pregunta es, ¿habrá un reseteo ahora y otra vez tengamos que empezar de nuevo?
El estudio geoarqueológico integró excavaciones, perforaciones y dataciones radiocarbónicas. Tenemos la unidad 4, que es lava andesítica masiva esculpida entre los años 25.000 y 14.000 antes de Cristo. Tenemos la unidad 3, que está enterrada deliberadamente entre los años 7.900 y 6.100 antes de Cristo. Tenemos la unidad 2, que está construida entre 6.000 y 5.500 años antes de Cristo, con técnicas avanzadas de mampostería. Tenemos la unidad 1, terrazas superficiales levantadas entre 2.000 y 1.100 antes de Cristo. Es decir, tenemos excavaciones posteriores entre 1393 y el año 1500 después de Cristo, en el cual rellenaron la unidad 2 con suelos artificiales. Si sabemos que alguien esculpió esa piedra del cerro, de esa pirámide, alguien esculpió la piedra entre los años 25.000 y 14.000 antes de Cristo, significaría que en esta zona todavía existía el subcontinente de Sunda, del cual hemos hablado aquí. Había el continente de Sunda y de Sahul. Es decir, no habían esta cantidad de islas. Todavía el mundo no se había inundado porque todavía no era el mesolítico que fue del 8.000 antes de Cristo. Esto es del 25.000 y 14.000. No estaba inundada la zona. No había tantas islas. Era todo un solo bloque de tierra continental y un estrecho que lo separaba de la Gran Australia, que era otro bloque de tierra continental, junto con Tasmania, con Nueva Zelanda y con Papúa Nueva Guinea. Eso también hemos hablado aquí. Es decir, cuando todavía no habían estas islas, todavía no habían las Cíbeles que estamos viendo acá, estas islas en forma de mano, en forma de, hilos, que están acá, esas, las Cíbeles, todavía no existían. Todo era un solo bloque continental. Y cuando eso pasaba, cuando todo era un bloque continental, existía esta pirámide. Estaba siendo esculpida por gente. La gente estaba haciendo labores líticas en ese enorme cerro para hacer de eso una especie de complejo, de templo, para crear cultura. ¿Qué estaba pasando aquí? O sea, es un mundo muy antiguo, se supone que era muy primitivo, pero no, estaban haciendo pirámides. Es decir, ya había otras generaciones antes del hombre, otras humanidades, y hacían lo mismo que seguían haciendo ahora, en grande. También había otras humanidades entonces. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tuvieron otra vez que empezar de la nada? ¿Hubo acaso un reseteo? ¿Cómo pasó el reseteo? ¿Quién lo hizo? Bueno, hay evidencias geofísicas. A través del radar de penetración terrestre se identificaron lugares, eh, espacios, aquí. Usaron radar de penetración terrestre, usaron tomografía de resistividad eléctrica. Sabemos que muchas de estas construcciones tienen mucho que ver con la electricidad y detectaron anomalías de resistencia extremadamente alta, interpretadas como cámaras subterráneas. O sea, hay algo hueco ahí abajo, adentro, en la pirámide. Hay algo hueco, una cavidad. Pero- y bueno, y ese es el otro misterio. Usaron tomografía sísmica, mostraron capas de baja, media y alta velocidad, confirmando cavidades y estructuras verticales. Abajo hay como tubos que se hunden hacia abajo, hacia el interior. Tiene tubos que se unen hacia el interior. Es como si fuera un canalizador, como si estuvieras absorbiendo algún tipo de energía de dentro de la Tierra y lo dirige hacia la pirámide. Pero ¿qué más puede ser? ¿Es algo natural? Bueno, encontraron un pozo de perforación. Se dieron cuenta que en ese pozo había una pérdida de agua de más de 32.000 litros, que evidencia
una, una evidencia directa de una cavidad. Había una cavidad, un pozo vacío. ¿Qué pasó ahí? 32.000 litros. Bueno, agua entonces, allí hubo agua entonces. Agua, tubos que conectaban electricidad. ¿Qué tipo de tecnología había aquí? Mm, a mí no encontraron una cámara principal bajo la rampa. Sí, de 10 por 10 por 15. Sí, la cámara 10 por 10 por 15. Es una cámara abajo de la rampa, como una pirámide. Prácticamente es como una pirámide. O sea, ¿qué era esto? ¿Era una central, una central geoeléctrica? ¿Qué era? ¿Mm? Bueno, vamos a ver la cronología, ¿no? Empecemos con la cronología. ¿No? Mira cómo los arbolitos han crecido en la pirámide. Mira la mampostería, las piedras que hay aquí en la pirámide. La gente ha usado las piedras del propio cerro y ha creado la pirámide con eso. Le ha dado forma. Mira la forma tan finamente tallada que están estas piedras. Tanto la curvatura como ¿m? como los ángulos. O sea, esto pasó hace 25.000 años. Bueno, de seguro habrán otros estudios para evitar, para negar esto, ¿no? Para negar esto. Y habrá gente que no esté de acuerdo en negar esto. Y habrá presiones. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver. Tenemos la unidad 4 de lo cual hemos hablado. Vamos a hablar espacio por espacio de esta pirámide. Tenemos la unidad 4. La unidad 4 es de 25.000 a 14.000 años antes de Cristo. Corresponde a un núcleo de lava andesítica, ¿sí? Un núcleo de lava andesítica masiva esculpida. En ese tiempo estamos en pleno último máximo glacial. Es decir, hay unos cascos polares inmensos, enormes. Los beringios están viviendo encapsulados en la zona de lo que sería el Yukón, Alaska, en las Aleutianas, están ahí encapsulados estos pueblos y están dando lugar al pueblo beringio. Recién se está formando el pueblo beringio, del cual saldrían todos los pueblos americanos, de lo cual también hemos hablado aquí. Y justamente cuando eso pasaba, aquí había, justamente cuando pasaba todo eso, aquí empezaba el último máximo glacial y había gente aquí. Y las poblaciones humanas se supone que eran cazadores-recolectores. Pero los hallazgos sugieren que ya tenían conocimientos para tallar roca, organizar espacios rituales. No estamos hablando de una civilización organizada como las clásicas, sino de grupos humanos paleolíticos con habilidades técnicas sorprendentes y no encajan con la época, a no ser que sean grupos que tuvieron que vivir de modo paleolítico para poder sobrevivir. Es como que nuestras ciudades se derrumben y nosotros tengamos que sobrevivir, pero tenemos ciertos conocimientos de cómo hacer las cosas. Entonces, creamos ciertas estructuras, ciertas edificaciones. ¿Sí? Pero no es que seamos paleolíticos o seamos transhumantes, nómadas. No, hemos tenido que vivir así porque la civilización se cayó, pero tenemos el conocimiento y la idea todavía con nosotros. Lo mismo habrá pasado aquí, porque son técnicas sorprendentes de estos paleolíticos. O sea, eran paleolíticos que han tenido que mantener ciertas tradiciones, cierto conocimiento por generación y generación, producto de una civilización que ha sido decaída. ¿Mm? Tenemos también la unidad 3. La unidad 3 eh, corresponde al año 7.900 al 6.010 antes de Cristo. Esta capa fue enterrada deliberadamente con rellenos de suelo. Eso indica una opción consciente de ocultamiento o preservación. Mm, aquí ya estamos en el Holoceno temprano, inicios del Neolítico.
cuando el mundo ya estaba empezando a tomar la forma actual, cuando comunidades más sedentarias empezaban a surgir en distintas partes del mundo, las primeras aldeas. En Gunung Padang, quienes hicieron esto probablemente eran grupos protoagrícolas o aldeanos tempranos, con una fuerte tradición ritual, las primeras aldeas. Después tenemos la unidad 2, que es del año 6000 a.C. al año 5500 a.C., construida con rocas columnares en forma piramidal. Esto coincide con el periodo en que las otras regiones del mundo, como Anatolia, con Göbekli Tepe, del cual también hemos hablado aquí, eh, veían cómo se levantaban monumentos rituales. Los constructores de esta fase debieron poseer habilidades avanzadas en albañilería, muy superiores a lo que se suele atribuir a sociedades de cazadores-recolectores. O sea, esta gente podría haber vivido así, pero tenía un conocimiento previo de como si hubieran anteriormente vivido en civilizaciones grandes. Y ahora les tocaba dejar esa civilización y vivir de forma, entre comillas, primitiva. Es decir, sobrevivientes de un cataclismo civilizatorio, que aún mantenían sus conceptos propios de la civilización de la cual provenían, pero ya no tenían ese soporte de infraestructura que tuvieron que abandonar. ¿De dónde vino esta gente? ¿Dónde está el origen de esta gente? Sus verdaderos sus centros originales de civilización. ¿Dónde están? No lo sabemos. Hay también la unidad uno, que es el año 2000 al 1100 a.C. Son terrazas superficiales visibles hoy. Aquí sí podemos hablar de comunidades megalíticas de la Edad del Bronce, Edad del Bronce tardía o principios de la Edad del Hierro en el sudeste asiático. Estas poblaciones construyeron terrazas y menhires como espacios ceremoniales. ¿Qué pasó en esos años en Gunung Padang? ¿Mm? Repasando, primera fase, 25.000 a 14.000 a.C. Paleolíticos tallaron la colina de lava y la convirtieron en un núcleo monumental. La segunda fase, 7.900 a 6.100 a.C. La estructura fue enterrada, quizás para preservarla o darle un nuevo significado ritual. ¿Mm? Y acá podemos ver los espacios, podemos ver túneles. ¿De dónde? Ahí vemos el núcleo volcánico. ¿Ves? Aquí podemos verlo. Sigamos, la cuarta fase, la tercera fase, perdón. 6.000 a 5.500 a.C. Se añadieron nuevas capas piramidales con rocas columnares. Usaron rocas como columnas y en base a eso hicieron capas piramidales. Le pusieron capas al cerro para que tenga forma de pirámide. O sea, van a querer decir pues que el cerro es que el cerro es natural, ¿no? Pero la construcción que se ha hecho ahí no es natural. El conocimiento, la inversión que se ha hecho en ese cerro, en esa colina, en ese cerrito casi piramidal, no es natural. No es natural. Es de personas que han hecho esto hace mucho tiempo atrás y que tenían conocimientos más superiores a los que se supone deberían tener en ese estadio de civilización. Así que van a salir a decir que el cerro es natural, que todo el cerro siempre ha sido de esa forma y así, pero no van a poder explicar cómo es que se dieron esas construcciones allí tan avanzadas para la época. O sea, van a tratar de eh, evitar entrar al centro del debate, del descubrimiento. Bueno, en la cuarta fase, como vemos, 2000 al 1100 a.C., se construyeron las terrazas que son visibles, que fueron usadas como espacios ceremoniales. En los siglos XIV y XV, después de Cristo, de nuestra era, se rellenaron partes de la pirámide con suelos artificiales, probablemente como parte de ocupaciones posteriores. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Ves? Acá puedes ver los sondeos, las ondas. ¿Eh? Aquí, esta es la pirámide. Aquí está.
Gunung Padang desafía la idea de que la monumentalidad comenzó con la agricultura hace 11.000 años. También desafía la idea. Sus constructores poseían habilidades avanzadas de albañilería en plena era glacial. El entierro deliberado de estructuras añade misterio. ¿Fue por preservación? ¿Fue ocultamiento o fue un ritual? Acá podemos ver esas estructuras, estas terrazas ceremoniales, aquí en Gunung Padang, aquí. Es, mm, Comparado con Göbekli Tepe, en Turquía, Gunung Padang sugiere que la arquitectura monumental antecede a la agricultura organizada. Es decir, primero fue la arquitectura monumental y después fue la agricultura organizada. Acá podemos ver. Ujú. En resumen, Gunung Padang no fue hecho por una sola civilización, sino por distintas comunidades humanas a lo largo de milenios, desde cazadores recolectores del Paleolítico Superior hasta aldeanos del Neolítico y pueblos megalíticos de la Edad de Bronce. Cada grupo ocupó, modificó y resignificó el sitio, lo que explica su estructura multicapa y su misterio, ¿no? Porque el misterio está en qué pasó con ese primer grupo, cómo fue capaz de hacer eso, de hacer esas construcciones, el primer grupo, cómo fue que lo hizo. Gunung Padang es potencialmente la pirámide más antigua del mundo, con una historia de construcción, abandono y reutilización que se extiende por más de 25.000 años. La integración de excavaciones, dataciones y prospecciones geofísicas confirma que bajo sus terrazas visibles existen cámaras y estructuras ocultas que aún esperan ser exploradas. El misterio sigue aquí. Ese es Gunung Padang. Así que ya sabes, suscríbete, comenta y comparte, dale like, hazlo viral y no te olvides. La verdad, sí, señores, la verdad está justamente a la vista. Saludos.